Muy buenas tardes, Dios les bendiga en esta tarde. Gracias a Dios, ¿verdad?, por esta gran bendición que tenemos de estar aquí reunidos nuevamente para edificarnos, para meditar nuevamente en la palabra de nuestro Dios, prepararnos, ¿verdad?, el resto de la semana para nuestros trabajos, nuestros deberes que tenemos y fortalecernos espiritualmente. Gracias por aquellos que están mirándonos, ¿verdad?, en esta tarde por el medio del Facebook Live. Dios les bendiga también, esperando que para ustedes sea de beneficio también la palabra de Dios que se predica aquí en Edinburgh, como es para cada uno de nosotros. Ahora que me estaba moviendo, hermanos, estaba desempacando y me encontré un folder, hermanos, que están muchas de las preguntas de muchos de ustedes que hacían tareas en aquellos tiempos. Me dio mucho gusto, ¿verdad? Me dio mucho sentimiento de ver algunas hermanas, como la hermana Cárdenas, la hermana Salinas, ¿verdad? Tengo ahí sus respuestas de aquellas preguntas que se hacían, ¿verdad? Muchos hermanos que le echaban muchas ganas. Miré las preguntas y todos andaban ansiosos por contestar y se preguntaban, me acuerdo en ese tiempo, ¿verdad? Se ponía muy, muy agradable. ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, ahorita voy a hablar un poquito más de lo que dije ahorita. Pero en esta tarde, hermanos, me gustaría dar un tema y me gustaría terminarlo, ¿verdad?, el tema hoy. Quiero empezar a iniciar con un ejemplo. Precisamente sabemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando andaba en la tierra, hablaba en parábolas, ¿verdad? Hablaba y decía historietas, que las podemos pensar como hoy historietas. Y una de ellas, que vamos a ver, no vamos a dedicar el estudio en él, pero de ahí vamos a agarrar algo también para el estudio de hoy. Ahí en Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Nuestro Señor Jesucristo claramente, ¿verdad?, enseñaba a sus discípulos, pero no solamente enseñaba a sus discípulos, sino que Él enseñaba a aquellas multitudes que andaban atrás de Él, ¿verdad? Y no solamente esto, sino que Él buscaba también impartir esta clase de enseñanza a aquellos fariseos, escribas, saduceos, todos aquellos que andaban detrás de Él, aún para hacerle mal. Él quería grabar la palabra de nuestro Dios, de su Padre, en la mente de ellos, para que si alguno de ellos le daba la oportunidad a Dios, hiciera un cambio en la vida de ellos también, ¿verdad? Entonces, vemos en esta parábola que dice lo siguiente: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, me voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. Hace la pregunta a estos hombres, ¿verdad?, aquellos fariseos que venían a tentarlo, aquellos escribas, y les dice: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Quedémonos con eso en mente, ahorita vamos a regresar a ello. Pero le he titulado al mensaje, al pensamiento, a la meditación de este día, de esta tarde. Y recuerde que vamos a ver la palabra de Dios para mí, ¿verdad? Para mí. Son 2 preguntas. La primera, van a ir juntos al título. ¿Soy oidor o soy hacedor? Esto es algo muy importante. Algo muy importante, ¿por qué? Porque, como hemos hablado en tiempos hacia atrás, esto se trata de vida o muerte.
¿Y vida o muerte de qué? Vida o muerte espiritual, hermano. La decisión de ir al cielo y la decisión de ir al castigo eterno no es de nadie más que de usted y mía, hermano. ¿Sabía esto? Una mayoría de veces le echamos la culpa al diablo, ¿verdad? No, el diablo, que el diablo, y que el diablo, y que Satanás, y que... Pero no. Mucho de las cosas que pasan vienen de nosotros mismos. Entonces, ¿para dónde voy con esto? Voy con esto que en esta tarde usted póngase a meditar. Y póngase a meditar en su vida como cristiano. Ya sea que se haya bautizado hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años, que se haya bautizado hace 2 años, hace un mes, hace unas semanas, ¿verdad? Todo depende, usted sabe cuándo usted vino a obedecer el Evangelio. Y póngase a pensar hasta ahorita y a meditar en lo que vamos a ver. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es usted? ¿Cuál es usted? ¿Okay? Entonces, vemos aquí en la parábola que hay 2 hijos. El primero le dice no. Y mire, aquellos que tenemos hijos, a veces hemos experimentado esto también, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Sí. Lo hemos experimentado en carne. A veces tenemos un hijo que nos dice que no, y cuando acuerdas, ya lo anda haciendo. Y a veces tenemos un hijo muy entusiasta que es muy bueno para... ¿verdad? Y que no, y cuenta conmigo, y ya sabes, y que y que el otro, y que sí. Y no le miran ni las luces, ¿verdad? No lo hace. Entonces, poniéndolo en ese punto, hermanos, estamos viendo exactamente lo que Cristo le está diciendo a los judíos, ¿verdad? Cristo le está diciendo a los judíos, al pueblo de Israel: ustedes son los escogidos. Ustedes son los escogidos. Entonces, como escogidos, desde tiempos atrás, vino Juan el Bautista. Aquí vino Juan el Bautista a preparar el camino para Cristo, pero vino a hablarles de el arrepentimiento, ¿sí o no? Sí. El arrepentimiento, a prepararlos para el Mesías. Entonces le dice, viene Juan y les presenta lo que deben de hacer. Deben de regresar. Y si no quisieran. Pero hay aquellos, dicen, que sí quieren y sí quisieran. Y aquí vamos a ver lo que no era israelita, lo que no era judío, se consideraba gentil, ¿verdad? Todo aquel que no era judío o israelita era gentil. Eso está diciendo los demás gentiles. Y cuando compara, hermanos, no compara de lo más bueno, ¿verdad que no? Compara de lo peor, ¿sí o no? Compara de lo peor. Dice, estos sí quisieron. Sí quisieron. Ahora, ¿quién es la nueva Israel hoy aquí en la tierra? La iglesia. La iglesia de Cristo, ¿verdad? Estamos viendo que hoy en día la iglesia de Cristo ok. ¿Y quién es la iglesia de Cristo? Todos los que han aceptado a Cristo como Salvador, que se han venido a arrepentir. Todos los que han obedecido el Evangelio. La iglesia de Cristo no es un edificio, ¿verdad? No es un grupo de personas. Lo que quiere decir iglesia, claramente, lo han oído muchas veces en el griego, eclesía, ¿verdad? Los llamados fuera de, ¿verdad? Entonces todos aquellos que fuimos llamados fuera del pecado, que fuimos llamados a Cristo, que obedecimos el Evangelio, que fuimos bautizados para el perdón de pecados, que hemos recibido las arras, ¿verdad? Que hemos recibido el don del Espíritu Santo, venimos a ser parte, porque Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿verdad? El Señor añade. Entonces, la iglesia de Cristo hoy en día es la nueva Jerusalén. Entonces, y viendo esto, hermanos, es el nuevo pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel, perdón, el nuevo pueblo de Israel. Y viendo esto,
viendo en esta predicación, regresando a lo que vimos un poco el domingo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, que ahí es donde vamos a estar. Mateo capítulo 7, en el cual vamos a estar dando lectura del versículo 24 en adelante. Juntamente con esto vamos a ver otros pasajes, ¿verdad? Porque ese estudio es un estudio temático, un estudio tópico. Aquí es donde vamos a ver precisamente lo que hablábamos el domingo, lo que hablábamos el miércoles pasado, en cuanto a conocer a Cristo, en cuanto a verdaderamente ser un discípulo de Cristo, ¿verdad? Aquí es donde vamos a saber realmente si usted y yo hemos hasta ahorita continuado a ser un discípulo, porque iniciamos como discípulo, pero a ver si continuamos como discípulo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, un oidor, ¿en qué parte está fundada la casa? Según lo que leímos. Sobre una roca. No, un oidor. Sobre la arena. Okay. Uno de a uno. Casa fundada sobre la arena, ¿no? Entonces, un hacedor, ¿dónde está fundada la casa ahora sí? Sobre la roca. Casa fundada sobre la roca. Okay. Algo muy importante: la iglesia de Cristo. Cristo es presentado muchas veces como ¿qué, hermano? Rock, ¿verdad? Pero está fundado sobre Cristo, ¿verdad? Sobre Cristo. Aquí es donde entra el hermano Juan preguntón, ¿verdad? Pero otra vez, estas preguntas que hago, hermanos, nunca es con el propósito de sentirnos humillados, sentirnos mal, sino es con el propósito de ayudarnos, ¿verdad? Ayudarnos. Créanme que muchas de estas respuestas ya las sabemos, pero a veces es necesario, como decíamos el miércoles y el domingo, regresar ¿hacia dónde? A lo básico, ¿verdad? A lo básico, porque es lo más importante para poder llegar a crecer y crecer y crecer, ¿verdad? Entonces, aquí viene la pregunta. Número 1. Vamos a ver oidor y hacedor. En su tiempo que tiene de bautizado, cuando usted se bautizó y salió de las aguas del bautismo, y no es pregunta con truco ni nada, no hay pregunta mala ni buena, sino que es una pregunta solamente. Cuando salió del bautismo, ¿qué sintió? ¿Qué sintió cuando salió del bautismo?
alegría. Me ¿Ok? quería morir. ¿Mande? Me quería morir. ¿Se quería morir ya? Ya. ¿Sí? Ya de una vez. ¿A qué más? Hermano? Se Y sintió es para como- todos los que estamos bautizados, ¿verdad? Se sintió Y le digo, como- porque todo esto es necesario para regresar ahí, ¿verdad? Limpio. Se siente con ganas de ir a hablar de la palabra a los demás, a los que no, ¿verdad? Las buenas nuevas que todavía no saben, ¿verdad?, qué es lo que son. Ajá. A pesar de que uno también apenas, pues no, pero te sientes con eso, ¿verdad?, a tu hermano, ¿verdad?, de querer enseñarle, ¿verdad?, decir, mira. Ok. ¿Alguien más? Libres. Y todas están bien, ¿verdad? Todas van de la mano. Y como niño, Como niño, Dios nos da otra oportunidad. Dios nos ha dado otra oportunidad, ¿verdad? Usted- ¿Mande? Renacido. Sí, claramente entendemos nosotros lo que dice Romanos 6, 3 y 4, ¿verdad? Fuimos sepultados juntamente con Cristo, dice, para ser nuevamente renovados, ¿verdad? Así como Dios resucitó a Cristo entre los muertos, a nosotros nos hizo una nueva criatura, una nueva persona. ¿Verdad? Una nueva persona que inició por algo bueno, porque todos empezamos siendo oidores, ¿verdad? Oidores. Romanos 10, 17, porque la fe viene ¿por qué? Por oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Todos empezamos como oidores. Pero en algún tiempo nos tomó a hacer acción, ¿sí o no? Vinimos a ser hacedores. ¿Por qué? Lo decimos el Evangelio. Entendimos nuestra situación, como les mirábamos, Hechos 2:37, nos compungimos de corazón, ¿verdad? Entendimos la situación que nos encontrábamos, estábamos dispuestos a hacer un cambio. Y estoy hablando, hermanos, para aquellos que supimos lo que hicimos cuando nos bautizamos. Porque hay personas que se bautizan por el sentimiento, por la emoción, porque mis papás están bautizados, porque mi esposo está bautizado, mi esposa está bautizada, porque el hermano, el anciano de la iglesia me está poniendo tanto gorro que ya no quiero que me diga, ya me voy a bautizar. No. Y suceden estas cosas, hermanos. Estamos hablando cuando es la realidad de las cosas, cuando es una acción correcta. Entonces venimos a ser hacedores, venimos a entender, nos bautizamos. Ahora, a aquellos que nos bautizamos, venimos a entender que el bautismo es un compromiso, ¿sí o no? Sí. ¿Un compromiso con quién? Con Dios, ¿verdad? Con Dios. ¿Es un compromiso de un ratito, hermanos? No. ¿Un compromiso de qué tanto? Toda la vida. Toda la vida, ¿verdad? Entonces, venimos a ver, somos oidores, venimos a ser hacedores, y luego después de ser hacedor, volvemos a ser oidores. ¿Por qué? Porque entendemos que todavía hay enseñanza que se nos tiene que dar. Continuamos aprendiendo, continuamos oyendo. Continuamos nosotros escuchando la palabra de Dios. Pero lamentablemente, hermanos, llega un término de nuestra vida como que es donde entra una pausa. Y es donde aprovecha Satanás. Porque de aquí, algunos de nosotros, durante nuestra vida cristiana, caímos, ¿sí o no? Ser honestos. Caímos. Algunos de nosotros tal vez hasta dejamos a Dios, ¿sí o no? Dejamos a Dios. Entonces, ¿qué viene a tomar otra vez nuevamente? Viene a tomar a que tenemos que volver a oír. Para ser otra vez renovado. ¿Sí o no? Ok. Entonces entendemos eso. Y estoy poniendo todos estos ejemplos, hermanos, porque muchos de nosotros ya lo hemos pasado, ya lo entendemos, lo hemos vivido. Y a causa de esto, hermanos, a muchos de nosotros que nos ha pasado esta situación, nos has hecho cristianos débiles o cristianos más fuertes, hermanos. Fuertes. Entonces, aquí es donde entra el deber de nosotros ayudar
a los que apenas van empezando. Y es donde que a veces nos quedamos ya pausados otra vez. Porque después volvemos a regresar a ser hacedores, regresamos al camino de Dios y nos quedamos aquí otra vez. ¿Sí o no? Venimos el domingo, oímos el estudio, oímos la predicación. Venimos el miércoles, oímos el estudio o la predicación. A veces nosotros oímos estudios en el teléfono, oímos estudios grabados, pero a veces ahí nos quedamos. Ya nos regresamos hacia acá. Ya nos hacemos como el hijo que dice, sí voy, pero ya no vamos. Dijo alguien ahorita, le quería decir a todo mundo, ¿verdad? Sí escuchamos, pero no entendemos. Exactamente. O a veces ni escuchamos ya. Sí. Por eso la parábola dice, que tiene oídos, oiga. Sí. Que a ti te interesó, Sí. ponlo en práctica. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, aquí es donde viene, ¿verdad?, el punto de esta tarde, hermanos. Que muchos de nosotros, lamentablemente, ahorita, y por eso el domingo en el sermón se estresaba también. A veces pensamos que ya tenemos la salvación. A veces ya la hice, como quien ha dicho, ¿verdad? Ya la hice. Sí, la salvación es por amor, la salvación es por misericordia, la salvación es por gracia, sí. Pero también Dios quiere que trabajemos, ¿verdad? Trabajemos. Entonces, algunos de nosotros, como les decía, cada quien sabemos nuestra situación con Dios, ¿verdad? No con nadie más. Ahorita tenemos fundada nuestra casa sobre la arena. Algunos de nosotros tenemos la casa fundada sobre la arena. Y le voy a decir por qué. Fallamos a los servicios. ¿Me entiendes? Fallamos a los servicios. Y para todo buscamos excusa, ¿sí o no? Sí. O sea, yo no estoy hablando de los hermanos que están enfermos, que a tiro no pueden, que están hospitalizados. Estoy hablando de aquellos que tenemos conciencia y tomamos decisión. ¿Me entiendes? Hay decisión que tomar. Fallamos a los servicios, ¿verdad? Durante la semana, este libro sagrado, este libro que nos va a dar la fuerza, no lo abremos. No lo abremos. No lo volvemos a tocar. Estamos con alguien, podemos hablar de fútbol americano, podemos hablar de béisbol, podemos hablar de compras, de ventas, de hobbies, pero no hablamos de quién. De Cristo o la palabra. De Cristo, o la palabra. Pero en los sermones cuando venimos, oyemos, como ahorita estamos oyendo, que necesitamos obrar, ¿sí o no? Y estamos aquí y estamos como el hijo que dice que, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, el problema es este, que nuestra casa está fundada sobre la arena, que cuando viene una situación en este mundo, que va a haber tribulaciones, Cristo nunca nos mintió. Vosotros tenéis tribulaciones, pero no se preocupen, dice Cristo, yo he vencido al mundo. Pero para eso tenemos que estar fundados sobre ¿qué? Sobre la roca. Que si usted se fija, cuando vienen problemas, cuando vienen situaciones de la carne, terrenales, no espirituales, nuestro espíritu no está listo, ¿sí o no? Se tambalea. Vienen problemas entre matrimonio, situaciones entre matrimonio, y lo primero que queremos hacer es ¿qué? El divorcio. Divorciarnos. Ya no te aguanto, ya. Hay que divorciarnos, divorce. Let's divorce. Vienen problemas con nuestros hijos y lo primero que les enseñamos es ¿qué cosa? Acá la puerta. A la puerta.
Vienen problemas en nuestros trabajos y ¿cómo andamos? ¿No andamos frustrados, estresados, con la presión hasta llegar al azúcar desde hasta arriba? Se fija que el espíritu no está fundado bien. Por eso le dice Cristo aquí en esta parábola, aquellos que oyen estas palabras, dice, fíjense lo que dice Cristo, aquí es donde viene el punto. Oye estas palabras y no las hace. Que muchos de nosotros lamentablemente las oyemos, pero no las escuchamos, como decía el hermano. Hay diferencia. ¿Por qué? Porque al escuchar significa acción, ¿verdad? Vienen lluvias, vienen vientos, vienen tormentas y esa casa, y luego de repente el hermano ya no lo volvemos a ver aquí. Pero aquí es donde viene el trabajo de usted y el mío. Porque el trabajo de usted y el mío, si nosotros somos como el otro, que somos personas que escuchamos estas palabras y las hacemos, ¿estamos fundadas en qué? La roca. Estamos fundadas en Cristo. Por eso ahorita, para muchos de nosotros han venido situaciones y problemas y estamos parados, ¿sí o no? Yo no digo que no duele, yo no digo que no hay sentimiento, yo no digo que no hay dolor, no, la Biblia Dios no dice eso porque somos humanos, pero lo que decimos a través de lo que dice Cristo, lo que dice Dios, es que sabemos que estamos fortalecidos por un espíritu fuerte. No nos preocupamos, sí nos preocupamos, somos humanos. Pero en esa misma preocupación sabemos que hay solución, porque si Dios con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Pero para eso, hermanos, hay momentos que nosotros también, como el pueblo de Israel, dejamos de ser hacedores porque nos olvidamos de nuestros hermanos que están fundados sobre la arena. ¿Se fija? Entonces, si usted en su mente dice, ok, yo estoy fundado sobre la roca, estoy bien firme y eso, está bien, amén, sigue adelante. Pero la pregunta aquí ahorita es, ¿qué está haciendo usted con estos hermanos? Con sus hermanos que usted quiere llegar al cielo, que yo quiero llegar al cielo. Entonces Cristo, cuando habla nuevamente, ¿verdad?, de los hijos, les dice, ok, ustedes, el pueblo de Israel, judíos, dicen que son el pueblo escogido, está bien. Ustedes dicen que tienen la ley, que está bien. Dice, pero realmente, dice, solamente son oidores. No están haciendo nada. Mas, sin embargo, los demás eran hacedores. Hacedores. Más o menos ustedes pensaban que me iba a ir por el lado como Santiago, ¿verdad? No, este es diferente. Es diferente. Es solamente para poner una meditación en lo que dice estos pasajes, ¿no? Sí, pues Mateo 7:21, ¿no? Ajá. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo el que hace la voluntad de mi Padre. Así es, hermano. Así es. Preguntas o comentarios hasta aquí. Hermano, muchas veces nosotros entramos al reino de la iglesia como siendo onésimos hasta que conocemos el evangelio nos volvemos útiles. Sí. Y claro que venimos cargados por muchas cosas y ninguno de los que está aquí creo yo que somos inmunes a cualquier situación de enfermedad, tristeza, cualquier cosa que hemos pasado, pero nuestro único amparo debe ser por siempre Cristo, porque siempre yo le digo a mi hija y a todo, el Satanás, el enemigo, no te va a agarrar a eso, él quiere destrozarte, pero nuestra única roca de sostenimiento es nuestra fe en Cristo. Sí, exacto. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Y hermanos, créanme que todos los que venimos
aquí, todos venimos por la misma situación. Todos tenemos la misma necesidad de Dios, la misma necesidad de Cristo, la misma necesidad del Espíritu Santo. Todos tenemos la misma necesidad. Y es lo que Cristo le decía a los israelitas, a los judíos: ustedes no entienden eso porque ustedes se creen superior a todos los demás. Dice, pero ustedes vienen a ser oidores solamente, oyen la ley porque la leen, la recitan y eso. Dice, pero no están haciendo lo que deben de hacer. ¿Bueno? Y es ahí cuando no comprendemos. Usted lo acaba de decir ahorita, todos aquí estamos por la necesidad de Dios, por el amor. Ajá. Y si yo tengo esa necesidad, yo debo ser misericordioso con mi hermano y saber que él está pasando lo mismo que yo. Diferente tribulación, pero necesitamos el amor de Dios y el poder. Sí. Y es cuando no obramos y no nos ponemos a trabajar. Exacto. Y realmente la hermana dijo, no, nadie somos inmune a nada, hermano. Todos tenemos esa gran necesidad, y para eso como iglesia, por eso le decía, la iglesia ¿de quién? De Cristo. Tenemos que estar unidos para poder sobresalir, para poder seguir haciendo. ¿Para qué? Para no quedar en casas fundadas sobre arena, para que cuando venga lo que venga, poder resistir. No solamente viene esto, hermanos, en su casa particular, la congregación en sí, ¿cuántas tribulaciones no ha pasado, hermanos? Bastantes, hermanos. Y solamente han mantenido aquellos miembros que están fundados sobre la roca. Y cuando hablo de congregación no estoy hablando solamente de Edinburgh, estoy hablando de la iglesia en general, ¿verdad? En todas partes. Entonces, nosotros que somos venir a hacer la roca, hermanos, necesitamos ayudar más a aquellos que todavía están fundados en la arena, hermanos. Amén. Para que cuando venga la tribulación como iglesia, volvamos a estar todos juntos bien fortalecidos, porque vamos a hacer la voluntad de Dios. Ahorita decía la clave el hermano, ¿verdad, Reyes? El amor, hermano, es uno de los grandes mandamientos de Cristo, ¿sí o no? Amaos los unos a los otros. Ahora, cuando decimos amarnos, hermano, no quiere decir sobrepasar el pecado de alguien, ¿verdad? No es decir, está pecando, no, es decir, si está pecando, amarlo tanto para sacarlo de ahí, ¿verdad? Para sacarlo de ahí. ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, digo, también está la historia de Jonás, ¿verdad? Sí. Jonás se hundió, ¿verdad? Pero por desobedecer a Dios, ¿verdad? Se puede comparar también con la arena, ¿verdad? Con la arena. Sí, pues hay muchos, como le decía, tenemos mucho que aprender de la Biblia y hay muchos ejemplos, ¿verdad? Muchos ejemplos, hermano. Sí, iba a decir, por eso es bien importante, hermano, tener ese conocimiento con nuestros mismos hermanos. Ajá. Porque, y la confianza con ellos, de ir con ellos y decirle, hermanita, ahora por mí tengo esta debilidad o sea, un problema, lo que sea, y confiar que ella va a orar y te va a ayudar, por si ella ya pasó, ¿verdad? Ella te va a dar con más razón, te va a dar mejor consejo. Sí. Y esto precisamente sucedía en la iglesia en el primer siglo, hermano. Cuando decía y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y luego decía en la comunión, ¿verdad? En el partimiento del pan, o sea, hablando en cuanto a la adoración, pero más adelante dice que ellos convivían consigo mismo, hermanos. Y cuando convivemos consigo mismo nos conocemos, ¿verdad? Muchos nos conocemos porque nos vemos aquí, pero realmente no nos conocemos porque no sabemos lo que estamos pasando en sí. Y no estoy hablando solamente de lo físico, estoy hablando de lo más importante, que es lo espiritual, hermano. ¿Verdad, hermano Rey? Sí, hermano, ahorita me viene a la mente, Noé nos pone el ejemplo, preparó el arca y fue un hombre, Noé fue un hombre justo y varón perfecto ante los ojos de Dios. Sí. Y él trabajó duro, él trabajó en su cuerpo, en su espíritu para mantenerlo fuerte y salvar a todo el mundo, y no se pudo, salvó a 8 personas. Entonces, el arca representa la iglesia y no debemos de permitir que el barco se hunda. Sí. Entonces debemos estar firmes para sacar adelante toda la congregación o a las personas que conocemos para hablarles del evangelio. Exacto. ¿Sí me entiendes? Y darle palabras de fortaleza, y aquellos que están fuertes o estamos fuertes, no debemos dejar que el barco se hunda, al contrario, ¿verdad? Subirnos para que nos sigan apoyando. Exactamente, exactamente. Sí, hermano, como dice el hermano Juan, debemos darle aliento a los demás. Sí.
Entonces no nada más ser oidores, Ajá. sino hacedores, Sí. porque en todo caso estamos pecando. Sí, exactamente. Porque como dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, exacto, es pecado. pecado, sí, exactamente, exactamente. Y por eso es bueno meditar en todas estas cosas, hermano, porque a veces nosotros nos tornamos a aquellos judíos, pensamos que ya estamos bien, ¿verdad? Pero créanme que si Pablo en Filipenses capítulo 3, cuando habla de la resurrección, dice que él va hacia la meta, dice, viendo a ver si yo mismo no caigo, dice Pablo. O sea, yo no voy a estar tranquilo, dice Pablo, hasta que resucite, dice Pablo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pablo dice, yo voy a luchar. Por eso en Timoteo, ¿verdad? Cuando dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿verdad? Él habla de qué? De que dice, yo ya luché. He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Entonces, de esto está hablando Pablo, ¿verdad? De que nosotros como iglesia, como cristianos, entendamos, hermanos, que no solamente podemos estar oyendo, sino que tenemos que hacer. Pero no tenemos que hacer solamente individualmente, sino más con ganas como familia, hermanos. Como familia, ¿verdad? Porque ese es el núcleo principal de la Biblia, la salvación de las almas. La salvación de las almas. No nomás nuestra alma, es sí, ya, exactamente, hermano. Entonces, muy importante, ¿verdad? Que espero que estas meditaciones les ayude a ustedes como le ayuda a su servidor, ¿verdad? Entonces, ya con esto, no tienen que responder ahorita, piense usted. ¿Usted es un oidor o es un hacedor? Porque si dice que es un hacedor, por sus frutos, ¿verdad? Conoceréis. En sus frutos va a conocer si realmente usted es un hacedor. Pero si no hay frutos, quiere decir que todavía la mayoría de nosotros seguimos siendo oidores. Y que la mayoría de nosotros, lamentablemente, nuestra casa está fundada ¿en dónde? En la arena. En la arena. ¿Verdad? Santiago 1.27 dice la religión pura, sin mácula ante el Padre de Dios, es visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones, ¿verdad? Y mantenerse limpio delante del mundo, mantenerse limpio del mundo, o sea, no. Sí, hermanos, ahora no tenemos que pasarnos todo el tiempo, todos los días, los unos con los otros, pero conozcámonos más, y no solamente conozcámonos en cuanto a lo material, que tenemos, que trabajamos, no, conozcámonos más en lo principal, que es lo espiritual, hermanos. Lo espiritual. ¿Cómo anda el hermano Luna, verdad? ¿Cómo anda el hermano? Lo he notado que anda medio débil, déjame ver, hermano, ¿cómo te sientes, hermano? A lo mejor en ese momento puedo decir, ¿sabes qué, hermano? Pues ahorita, la mera verdad, espiritualmente me siento caído. Entonces, ya como tú estás fundado en la roca, ¿qué vas a hacer? Ayudarlos. Hermano, ya por último, ahí Juan 1.37 dice que el que tiene bienes de este mundo, y mira a su hermano, ¿verdad? Que tiene necesidad, y cierra contra él su corazón, o sea, que no le dice. Sí. Y le voy a decir una cosa, hermanos, es bueno ayudar a los hermanos materialmente, sí es bueno, y gracias a Dios por ello, porque eso viene a la benevolencia, pero es mucho más mejor ayudar a nuestros hermanos espiritualmente, porque eso es donde viene la bendición grandiosa, ¿verdad? Es una bendición espiritual, es una bendición eterna. Así que en esta tarde, ¿verdad? Termino con el estudio, siempre aguardando la invitación para aquellos que están visitando, si quieren aprender más acerca del Evangelio, de lo que es la verdad, la vida, el camino, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Juan 14:6. Se les puede seguir dando un estudio para que aprendan, creciendo, para que vengan a ser no solamente vividores, sino que vengan a ser hacedores. Si están listos para obedecer el Evangelio, pues que sean bautizados para el perdón de sus pecados, ¿verdad? Que reciban ese gran don que es el Espíritu Santo. Y para nuestros hermanos, ¿verdad? Si tenemos algo que cambiar, que hacer, hagámoslo, hermanos. A veces tarda un poquito, pero ahí es donde Dios mira la lucha, el querer, ¿verdad? El querer. Para aquellos hermanos que nos están viendo por medio de Facebook, la invitación es igual, ¿verdad? Aquellos amigos que nos miran por Facebook, la invitación es igual. Estamos aquí para ayudarles. Manden un mensaje por Facebook o llamen, ¿verdad? Y se les puede dar un estudio, se les puede ayudar. Queremos que usted, al igual que nosotros, lleguemos a la promesa que Cristo le dio a los apóstoles en Juan 14:1 en adelante.
Hay una mansión en el cielo y hay lugar para nosotros, pero queremos nosotros llegar a ese lugar. Vamos a estar de pie para cantar.